Bueno, yo les quiero traer el título de este video. Modelo elegante del universo como máquina perpetua. Bueno, todos sabemos que hubo un Big Bang, un supuesto Big Bang, porque está en teoría de discusión. Pero bueno, en este Big Bang hubo una gran inflación. Una gran inflación donde tenemos las partículas que se van creando, que salen de esa espuma cuántica que tiene el espacio, que no es ningún vacío para mucha gente que cree, que a veces piensa que es un vacío. Esa espuma cuántica surge la materia y la antimateria y tiende a aniquilarse entre ella. Pero cuando tenemos una inflación demasiado grande, entonces estas partículas quedarían lejos y pues ya no se aniquilan. Y también está el otro tema de que con la inflación, o sea, vemos las partículas tan lejos y se crea un poco lo que es el tiempo, ¿no? Lo que es el tiempo. Porque, por ejemplo, bueno, eso después voy a explicar. Eh, comenzamos a tener ya un. Comenzamos a crear, digamos, a crear un universo donde existen diferentes, pues, longitudes, dimensiones, diferentes dimensiones, ¿no? Entonces, en esta inflación, pues también tenemos partículas que viajan a más de la velocidad de la luz y comenzamos a tener spots calientes, lo que se dice, donde luego ahí se juntará la materia, donde atrae la gravedad, donde se crearon estos agujeros negros que pues en realidad son 5 veces más que la materia, o sea, es que una galaxia pesa, por ejemplo, la galaxia eh, la Vía Láctea pesa 1, en realidad tendríamos 5 veces más materia o más agujeros negros, lo que comúnmente la ciencia le da por llamar materia oscura, que simplemente en mi concepto o en este modelo de universo sería la misma materia que se creó en los principios del universo cuando ha habido inflación, y que es ahí donde se queda donde se junta el resto de materia, juntan el resto de materia y van creando galaxias y toda clase de cosas como son los sistemas solares, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el universo tendría esta forma y claro, ahora vemos también que se está dando también la inflación del universo y igual, igual que en el principio del universo, se darán esta inflación en ciertas regiones del universo, pero el universo es bastante igual a gránulo grande, ¿no? Cuando tenemos una fotografía del universo de cómo se ve, es bastante homogéneo lo que es el universo. Entonces, igual, se crea en esta inflación, sería para arrastrar gránulos de materia y, bueno, crear agujeros negros donde se acumula la materia. Y cuando se acumula la materia, igual que en el principio del universo, ya no hay inflación. O sea, la inflación que podemos ver en el principio del universo es así y luego se detiene por acción de la misma materia, que la materia funciona como un engranaje de un reloj. Eh, Cuando vemos, por ejemplo, un fotón, los fotones no tienen relojes, no para nada. O sea, esa es una parte que yo pienso que puede revolucionar lo que es la teoría de la relatividad, etcétera, etcétera, desde mi concepto
porque, claro, los fotones, para ellos el universo es bastante homogéneo, es bastante el mismo, a no ser cuando caen en un campo gravitacional que tienen que seguir la forma de ese campo gravitacional que para ellos les parece el camino más corto y el camino, qué sé yo, un río, veo un lugar por donde es más ancho el cauce, pues en realidad por ahí le será más fácil seguir su trayectoria, igual para un fotón. Pero simplemente hay que cambiar, bueno, algunas cosas ahí. Entonces, bueno, este universo que simplemente donde aumenta la entropía, porque algunas conjeturas es, y bueno, ¿y qué pasará con el universo luego al final de cómo va a ser la muerte del universo? Si la muerte del universo va a ser, o sea, va a quedar un cadáver ahí. Pues en realidad que el universo, como dije, es una máquina perpetua, una máquina perpetua. Entonces, para que esta máquina perpetua funcione y funcione bien, lo necesario es que cuando ya explota, ya desde el comienzo, ya supo que debía dejar ciertas pistas y donde se acumule la materia. Entonces, en estos lugares donde tenemos un gas y decimos la entropía, el gas se esparce y no vuelve a ningún lado, pues la entropía es ponerse el gas, o sea, va a bajar la entropía, el universo va a bajar la entropía para hacer esa máquina perfecta, calibrada hasta el último pulso, digamos así, que tenemos, que se acumula este gas, como alguien dice, se acumulará en la mitad del cuarto donde le pusimos, luego abrimos la puerta y el gas se expandió, se expande, pues ya no hay como volver a poner las partículas de entropía en el mismo sentido, o sea, no hay como retroceder el tiempo, pero el universo es, como digo, una máquina perfecta que aprovecha todo y realmente creó la gravedad, donde se acumula todo este gas. Claro, pero alguien puede decir, pero es que las galaxias giran y giran, porque justamente ponemos este engranaje que es la masa, le ponemos este engranaje en el centro de la galaxia y que engrana también los relojes del tiempo. Y justamente tenemos tan engranados los relojes, por ejemplo, en estos agujeros negros que están en el centro de la galaxia, son inmensos, y los tenemos seteados ahí, no se mueven, están parados esos relojes. La función de estos sería recoger toda esa masa. Aquí, por ejemplo, igual algún rato nos uniremos con la galaxia de Andrómeda, con alguna otra galaxia y configuraremos la galaxia de Virgo y esta al final tiene que, pues, dejará de girar cuando ya todo llegue todo caiga dentro de este agujero negro. Cuando todo caiga dentro de este agujero negro, pues la única solución al intercambiar los ejes que tenemos ahí es que cuando nosotros seteamos en un eje y nos vamos al origen 0, 0, entonces ese origen, pues nos desplazamos, estamos a 1,5 metros de la pared, estamos a 2 metros de la otra pared, no hay ningún problema. Igual sucede con el tema de haberlo considerado al tiempo. Claro, algunos siguen
física y piensan que el tiempo no existe, porque a lo mejor ven y a ver tantos cálculos te saturas, pero en realidad la cuestión del tiempo es tan importante, como dije, para procesos de inflación, que las galaxias se vayan tan lejanas que nos creen a nosotros nuestro propio tiempo que ayuda a que este universo sea infinito, porque están ahí las galaxias paralizadas, o sea, como dice I'm a robot, o sea, están frisadas las galaxias ahí en el tiempo, incluso los agujeros negros también están frisados en el tiempo, sirven para que nosotros podamos realizar nuestras cosas en nuestro universo y nosotros con masa tengamos un reloj. Sin masa no tenemos reloj. O sea, es como digo, cuando tenemos los viajes en el tiempo, estamos en nuestra nave, vamos en nuestra nave, ya dice la niña, vamos en nuestra nave, un Google de años en el tiempo. Esa masa, esa velocidad crea una masa infinita que es la que para los relojes. O sea, tenemos que verles de eso. No tenemos solo que verle con que hay un observador que ponemos a un borreguito, por ejemplo, de observador, y que mire cómo llega la nave. Y el borreguito ha pasado 30 años esperando, ya se fumó como 10 cajetillas o como 100.000 cajetillas, hasta que la nave regrese y la nave regrese y dice, no, en mi reloj solo pasaron 2 meses, por ejemplo. Entonces, es la masa la que la que le falta un poco a veces a la relatividad, darse cuenta que la masa es la que setea, la que engrana estos relojes. No es solo la velocidad, sino, claro, ahora, depende obviamente la masa de la velocidad y cosas así. Por eso es que no nos hemos dado cuenta hasta ahora ese pequeño detalle. Pues porque no necesitamos poner la masa en la fórmula para decir tal cosa, pero en realidad gana masa. Ese es el concepto. Ese es el concepto. Y el otro es que en la galaxia, como dije, se intercambiaron de heces y la única posibilidad es que todos los agujeros negros de todas las galaxias, en realidad, que, claro, un agujero negro, ¿cuánto dura? Dura un Google de años. O sea, en realidad tiene tiempo para tragarse toda la materia. Bueno, ahí habrán que haber algunos cálculos que digan cuando tenemos un agujero tan enorme, que en realidad no rota tanto y hay ese tipo de cosas. Pero en realidad lo que pasa es que no se desperdicia nada de esa materia que fue creada. Todo vuelve al origen, porque el centro del agujero negro es un punto caliente que nos lleva un viaje en el tiempo, porque supera la velocidad de la luz. O sea, tú tienes un agujero negro porque hay una corrupción ahí del espacio, digamos así. Y lo único que puede causar viajar a más de la velocidad de la luz es el viaje en el tiempo, pero al pasado. Tenemos la transformación de Lorentz, que es 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos b al cuadrado sobre c al cuadrado. Ese 1 menos b al cuadrado es la velocidad de la nave sobre c al cuadrado. Por ejemplo, si una nave alcanza la velocidad de la luz, b al cuadrado sobre c al cuadrado sería 1. 1 menos 1, 0. Raíz cuadrada de 0 es 0. Pero tenemos un 1 arriba. 1 sobre 0 es... es una... nos dice que no podemos hacer esa operación. Igual, si superamos la velocidad al cuadrado, tenemos un número indeterminado cuando sacamos la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de un número negativo es indeterminada. Entonces,
esas cosas hacen que nosotros, que nos den la idea que el único concepto que podemos tener es viajar al pasado. Y aparte que tenemos un número, un espacio infinitamente pequeño. Si fuéramos con nuestro borreguito, nuestra nave, cruzamos al otro lado, pues el cambio de ejes nos va a decir, o sea, mi concepto de sistema para que se dé el modelo infinito de esa máquina perpetua, es que cuando pasamos, sí, pasamos al otro lado. A lo mejor no sentimos nada, o sea, obviamente tenemos ahí los miles de soles que están alrededor del agujero negro y pues nos van a afectar ese calor y vamos a morirnos, digamos. Pero digamos que encontramos un agujero negro primordial, de los que surgieron en la primera inflación de la galaxia. Pues nos vamos con nuestro viaje, nos vamos por el agujero negro y cuando estamos en el agujero, estamos ingresando en el agujero negro, me parece que no vamos a sentir nada, porque igual el espacio también se va a estrechar. Claro, por más que le veamos la espaguetización de la nave, sí, pero yo no pienso que algunos dicen átomo por átomo nos va a ir pelando. Porque estamos en caída libre, pues estamos en caída libre, ¿qué fuerza nos está hablando? Es decir, por más que el agujero negro sabemos que nos da con la velocidad de la luz, claro, y esa velocidad de la luz, el rato que tocamos pues, el horizonte de sucesos, ahí sí nos va a salir cada átomo, pues, pero digamos que logramos superar el horizonte de sucesos. Igual seguiremos cayendo en caída libre y por más que el espacio se vaya estrechando a la singularidad, pues nosotros también vamos a estarnos yendo y no nos va a pasar nada. Va a ser como cuando vamos en la nave. Cuando vamos en la nave, nosotros medimos la nave 30 metros, con nuestra cinta, 30 metros. El observador podrá decir, no, la nave apenas tiene 25 metros. La nave sufrió un acortamiento en su distancia que es igual a la de la velocidad, pero en cambio nosotros adentro difícilmente vamos a sentir algo. Claro, que obviamente el rato que vamos por el agujero primordial y tocamos la singularidad, obviamente estamos ya en el otro lado, que digamos que es donde todo surgió en el Big Bang. Y bueno, ahí vamos a tener ya pues una temperatura increíblemente grande, donde la materia de este universo se transformará en antimateria, y la antimateria que caiga en los agujeros negros del universo de antimateria pues se transformará en materia y tenemos esta máquina perpetua donde pues no perdemos absolutamente nada y siempre sigue existiendo y no tenemos un fin del universo. Entonces, bueno, y simplemente lo que pasa cuando pasamos al otro lado es como un espejo, que la materia se hace antimateria y la antimateria se vuelve materia. Y entonces no va a haber un final del universo y bueno, todo estaba, como quien dice, fríamente calculado desde el inicio, desde que tengamos gravedad, desde que tengamos agujeros negros y de muchas cosas. Ahora, dentro de eso, por ejemplo, si viajan el borrego y sale al otro lado y estaba pensado con 14.000 años adelante, o 3.800 años adelante, nacer un JP en el anti-universo, nace antes, pues a lo mejor en realidad ese es un universo alternativo y tenemos varios universos, porque claro, alguien ha demostrado que por ahí puede surgir pequeñas cosas, incluso cuando decae la onda,
tiene que decaer en algo, pero antes de decaer es 50-50, es una onda. Entonces eso da a entender que podemos tener más universos alternativos y no necesariamente quedamos encerrados en esta rueda infinita del universo, de seguir siempre en nuestras vidas, cuando en realidad nosotros como conciencia podemos hacer que decaiga la onda, o sea, que la onda se decida por uno o por otro lado. Eso es todo. Soy JP, suscríbanse, activen la campanita, comenten. Estaré trayendo más videos interesantes sobre esto.